Ahora platicamos sobre el asma. Esta es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación de las vías aéreas, que pues puede ser por muchas situaciones, por muchos estímulos, y provoca algo que se llama broncoconstricción parcial. Las vías respiratorias se cierran de manera parcial, no totalmente. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos aquí entonces un esquema donde vamos a entender la fisiopatología del asma. En el primer esquema vamos a ver una vía respiratoria normal, el bronquio se ve muy bien abierto, inclusive, pues están bien llenos los alvéolos, tienen un buen tamaño para recibir el aire. Pero después, cuando hay un proceso asmático o cuando se va a iniciar, la pared del bronquio se va a empezar a engrosar, se vuelve más gruesa y entonces esto hace que se empiece a cerrar. El músculo se va a empezar a relajar y quiere decir que va a iniciar un proceso asmático. En la tercera imagen ya está el ataque de asma. La pared está totalmente inflamada y engrosada. Está casi cerrada en su totalidad la vía aérea. El músculo ya no está relajado, está contraído. Si se dan cuenta, se ve como si lo hubieran apretado mucho. Y los alvéolos se ven más grandes porque tienen aire atrapado. De esta manera es como suceden los episodios de asma. Por dentro de esta manera suceden. Cuando una persona empieza con un ataque de asma, esto es lo que está pasando. Que hubo un estímulo que provocó una broncoconstricción, se cerraron con mucha fuerza los bronquios y está dificultando que pase aire, que salga el aire y que pase. Su etiología, pues normalmente es genética, en la mayoría de los casos. De hecho, hay más de 100 genes que producen asma. Pero hablando de situaciones externas, pues padres fumadores o estar expuestos al humo del cigarrillo o ser fumador activo. Hay varios microorganismos que también pueden provocar que tengamos asma. Si hablamos, por ejemplo, de exposición a alergenos como son el polvo, el pelo de las mascotas, los ácaros, todo eso también puede provocar asma. Cambios de temperatura muy fuertes y pues obviamente toda la contaminación que hay en el medio ambiente. Los niños que nacieron prematuros o que tuvieron bajo peso al nacer también son propensos a presentar asma en algún momento de su vida. Estas son las causas principales. Ahora, hablando de epidemiología, hay más de 235 millones de personas en el mundo con asma. Es una enfermedad que más prevalencia tiene en el mundo. Y es que si se dan cuenta hay muchas cosas que la provocan, entonces, pues es de esperarse que suceda. Pero así como clasificamos otras enfermedades, nosotros podemos clasificar también el asma. Entonces, lo vamos a clasificar primero de acuerdo a su gravedad. Aquí hablamos de la intensidad del proceso de la enfermedad. ¿Qué tan mala es? Entonces, se evalúa antes de comenzar un tratamiento, porque por esto hay que ver cuál es el que va a responder dependiendo de los síntomas que tenga. Gravedad puede ser intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave. La categoría de la gravedad no nos dice qué tan grave va a ser la exacerbación o el episodio asmático. Nos dice qué tan graves son los síntomas, qué tan frecuentes y qué tan fuertes están siendo los síntomas, más no qué tan fuerte puede ser la exacerbación. Una persona con asma leve, que pues sus síntomas ocurren en periodos prolongados, que casi nunca hay síntomas, puede presentar una exacerbación que se lo pueda llevar hasta la muerte o a un paro respiratorio. Entonces, no lo vamos a comparar. Si clasificamos en cuanto a control, pues es el grado en que los síntomas, el deterioro y los riesgos se minimizan con el tratamiento.
Aquí tenemos que evaluar si están bien controlados los síntomas, si no están bien controlados o si están muy mal controlados. Todo depende de qué tan funcional sea el tratamiento. Bueno, y en cuanto a alteración, pues se refiere a la frecuencia y a la intensidad de los síntomas y las limitaciones funcionales de los pacientes. Recordemos que una persona con asma va a tener muchas limitaciones, entre ellas pues el realizar ejercicio al aire libre, el correr por tiempos muy prolongados, el hacer caminatas largas. Entonces, pues mide las limitaciones funcionales. Y aquí los parámetros es con cuánta frecuencia se experimentan los síntomas, cuán a menudo se despierta el paciente en la noche con estos síntomas, con cuánta frecuencia el paciente utiliza sus medicamentos y con cuánta frecuencia el asma interfiere en la actividad normal. Y finalmente está la clasificación de riesgo. Aquí se refiere a la probabilidad de que se presenten exacerbaciones futuras. O nos habla también de la disminución de la función pulmonar y del riesgo de efectos adversos de los fármacos. Este lo vamos a evaluar por frecuencia de necesidad de corticoides, necesidad de hospitalización, necesidad de admisión en la unidad de cuidados intensivos o necesidad de intubación. Aquí es cuando ya hablamos de exacerbaciones muy graves que puede llevar a las personas a un paro cardiorrespiratorio o a un paro respiratorio. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Bueno, en general va a ser la dificultad respiratoria, pero esto es cuando se presentan los episodios, dificultad para concentrarse, la dificultad respiratoria va a empeorar cuando la persona está acostada, cansancio excesivo, falta de oxígeno, dificultad para descansar porque va a haber mucha tos al momento de tratar de dormir. Los síntomas todos van a empeorar al momento de realizar actividad física, dolor de cabeza, tos y sibilancias que se van a escuchar a la auscultación y el estenosamiento de las vías respiratorias, que es parte del proceso del episodio asmático. Ahora, vamos a hablar de los métodos de diagnóstico. Aquí tenemos primero pues la espirometría, que ya les expliqué cómo se realiza. Es un aparato donde vamos a soplar, se coloca una pinza en la nariz y se checa la función respiratoria. Pero también se puede hacer mediante un diagnóstico clínico. Preguntar la cantidad de ataques, cómo es la tos por las noches, las sibilancias, checarlas en la auscultación, qué tan frecuentes son los resfriados. Si el paciente llegara con dificultad respiratoria, lo primero que se tiene que hacer es colocar la oximetría de pulso. Si satura menos de 92, pues lo más recomendable va a ser la oxigenoterapia como tratamiento inicial. Ahora, el medicamento, broncodilatadores, antiinflamatorios. En el caso de broncodilatadores, salbutamol, bromuro de hipatropio, budesonida. Los corticoides también son importantes. Y en el caso del tratamiento médico de sostén, pues comer frutas y verduras, evitar el cigarro y el humo del cigarro, tratamiento adecuado en tiempo y forma, practicar deporte, pero siempre y cuando lo permita el asma. Si hay limitación funcional, no es recomendable. Mantener siempre limpias las sábanas y utilizar fundas nórdicas. Tienen un relleno especial para evitar el asma. Y bueno, pues realizar enjuagues bucales para evitar que pasen bacterias y que puedan provocar que empiece un episodio asmático. Bueno, chicos, pues eso sería entonces ya todo por el día de hoy. Ya abarcamos las dos patologías. Si tuvieran alguna duda, me comentan, por favor.